Bienvenidos a la explicación de la de la actividad. asignatura de español para sexto grado, en la práctica social del lenguaje 5, el terror del producto final. ¡Oh no! No es cierto, es broma. Vamos a escribir el cuento de misterio o de terror. Entonces es momento de recopilar todos los aprendizajes que se han adquirido a lo largo de esta práctica social del lenguaje. Mientras escriben y organizan su cuento, pueden consultar la página 72 de su libro para considerar algunos aspectos. La actividad básicamente es lo que sigue. Escribe tu cuento de misterio y de terror. Obviamente, para escribirlo van a considerar que tenga los aspectos que les enlisto a continuación. El primero es la estructura apropiada. Ya hemos revisado el planteamiento, nudo, desenlace, incluso en algunos casos manejamos el apartado de desarrollo. También necesitamos elementos que tengan tensión, descripción de los personajes, descripción de los escenarios, uso de metáforas y símil, uso de nexos, estos para indicar acciones continuas o de simultaneidad, que fue lo que revisamos en las últimas sesiones. También que contenga adjetivos y frases adjetivas. Recuerden que hay dos maneras de construir estas frases adjetivas. Lo que les presenté anteriormente es básicamente lo mismo que encontrarán en la página 72 de su libro de texto, más algunos apartados como los signos de puntuación y ortografía correcta. Anteriormente hemos trabajado un esquema para revisar la estructura. Un esquema que trabajamos con ayuda de la página 67 de su libro de texto. Ahora les van algunas sugerencias previas para que puedan desarrollar su cuento. Revisando el esquema que ya han formulado en sesiones previas, enlisto los elementos que deben contener y lo primero que vamos a revisar es que tenga todos estos apartados. Estructura apropiada. Comenzaremos con eso, que tenga un planteamiento, un nudo y un desenlace. En el planteamiento se ponen tres características básicamente: descripción de los personajes, descripción de los escenarios. No quiere decir que más adelante no encontremos un poco de descripción, sin embargo, en términos generales, para centrarnos en la historia. También debemos de platicar si hay algún antecedente al respecto o no. También en el desarrollo mencionaremos cuál es el problema en el cuento y cómo termina. Yo les sugiero que vayan empezando a escribir, por ejemplo, el planteamiento. Había una vez, yo les voy a mencionar algo referente a un cuento que decidí titular El llamado del terror, de una anécdota que les conté en las sesiones presenciales, en donde en el planteamiento pongo que érase una vez un joven que vivía en una ciudad muy conocida de Michoacán, estudiaba la universidad, pero había nacido en otro lugar. Entonces aquí básicamente describo un poco el escenario, también describo un poco al personaje. Todavía no queda terminado, pero comenzaré con esa parte. Y después, ¿cómo se desarrollará la historia? Comienzo diciendo que parecía un día como cualquier otro, normal, todo tranqui, pero no sabía que ese día más tarde tendría un encuentro con lo paranormal. Ahorita simplemente estoy escribiendo ideas que después voy a ir modificando y desarrollando de mejor manera. Pongo que fue a la escuela, se levantó temprano y asistió a sus clases normales. Ese día tendría las materias aún no defino esa parte, pero para platicar un poco más acerca de la historia e ir metiendo a la persona que lo esté leyendo a entender este cuento. Ese día se sentía raro, no acompañó a sus amigos a desayunar, el día parecía más largo de lo normal y así es como voy desarrollando un poquito el cuento. No está terminado, pero ya tengo parte del desarrollo. Vamos a presentar lo que es el nudo, que es la problemática a la que se va a enfrentar nuestro protagonista o el dilema del cuento. Entonces llegó a su casa y la red de Wi-Fi estaba fallando, por lo que decidió llamar a la compañía de internet para reportar. De repente intervinieron la línea como en las películas de terror. Se asustó porque una niña estaba gritando del otro lado. Esas van a ser mis ideas que voy a desarrollar más tarde. Sigo platicando un poco acerca de ese nudo, qué es lo que pasa. Recuerden que también forma parte del desarrollo, entonces se asusta, se intriga, pero aún así decidió quedarse a escuchar qué pasaba del otro lado. La niña pues empieza a contar unas cosas que no le agradaron mucho, unas cosas de terror, y continuamos diciendo que todo era una combinación de risa y llanto por parte de la niña, pero esa tipo de risa de la que da miedo. Y en el desenlace, pues más o menos como quiero que termine mi cuento, que desde ese día nunca volvió a ser el mismo, las imágenes que
que salen de su mente no lo dejan dormir, obviamente relacionado con el evento pasado. Y con eso he completado el primer apartado. Entonces lo subrayo, ya tengo estos elementos. Ahora voy a revisar elementos de tensión y palabras que producen suspenso. Recuerden que eso lo revisamos en su libro de texto. Y entonces reviso lo que ya redacté. Y normalmente los elementos de tensión comienzan a aparecer o son más frecuentes en la parte del desarrollo y del nudo. Aquí tengo una de las palabras que generan suspenso, entonces puedo aprovechar. Y aquí tengo un elemento que causa tensión. Aquí puedo empezar a modificar. Se asustó, coma, y escuchó la voz de una niña. En vez de poner que estaba gritando al otro lado, pondré puntos suspensivos que nos ayudan a aumentar el suspenso y pongo a lo mejor lo que va a decir la niña o cómo gritaría la niña. Pongo y como les decía, ponemos otro elemento de suspenso aquí. Gritó la niña con un tono despavorido. Escuchamos un grito, pero no sabemos por qué gritó una niña, qué habrá pasado. Eso nos genera tensión al momento de leerlo. Y podemos poner que nuestro protagonista no se animó a pronunciar ninguna palabra. Hubo silencio. En situaciones así de miedo, cuando hemos revisado algunas películas, de repente todo se queda callado, no aparece nada y sabemos que algo malo va a pasar, pero no sabemos qué. Y podemos así ir incorporando a lo largo de nuestro cuento elementos que nos den suspenso. Recuerden que tenemos ciertas palabras que nos permiten marcar estos momentos. Una vez que ya hemos revisado esa parte y logramos agregar los elementos pertinentes, no solamente se concentren en uno o dos como lo acabo de hacer. Después vamos a revisar que estemos describiendo a los personajes. Decimos que era un joven, pero no dijimos cómo era ese joven. Aparte de joven, le podemos poner nombre a nuestro protagonista o simplemente dejarlo al aire. Podemos poner un joven muy estudioso y dedicado que vivía en una ciudad muy conocida de Michoacán. Y ahí nosotros podemos ir agregando elementos para describir ese escenario. Algo así como una ciudad que está construida con piedra rosa y situaciones de ese tipo. Entonces revisamos que nuestros personajes y los escenarios que estamos presentando tengan descripciones. Una vez que ya lo hayamos hecho, si más tarde describimos otro escenario, también hay que revisarlo y tratar de desarrollarlo. Entonces describo a los personajes, en este caso solamente tengo un personaje, pero si ustedes tienen más, es importante que lo revisen y nos vamos a ir elemento por elemento. Recuerden que las metáforas y el símil lo revisamos, entonces hacemos una comparación y atribuir ciertos elementos que nos permitan desarrollar estos recursos literarios. Por ejemplo, aquí vamos a meter un símil. Llegó a su casa y la red de wifi estaba fallando. ¿Cómo? Y vamos a atribuirle una comparación con algo. Como un foco cuando está por fundirse. Y ya modifico mi redacción y aquí ya puse un símil. Si quiero poner una metáfora, podré utilizar a lo mejor este elemento que ya escribí. Gritó la niña en un tono despavorido. Aquí no vamos a mencionar a la niña. Podemos decir que se escuchó un grito salido del infierno. Obviamente no sabemos si salió o no del infierno porque es un elemento que desconocemos, que es producto de la imaginación de los seres humanos porque no se ha comprobado su existencia. Entonces se escuchó un grito salido del infierno. Era la niña. Y aquí ya puse una metáfora, un grito salido del infierno. No solamente pongan una metáfora, les estoy dando algunos ejemplos de cómo lo pueden utilizar. El uso de nexos para indicar continuidad o simultaneidad. Recuerden que para indicar simultaneidad tenemos que poner dos eventos a la par. Algo así como la niña seguía gritando mientras, aquí ya escribí una palabra que nos ayuda a identificar esta simultaneidad, mientras el joven se preguntaba qué estaría pasando y ya tengo un evento que indica simultaneidad. Después descubrió que la niña tenía algo funesto que contar y ya aquí metí otro de los elementos que vienen descritos en este apartado. Por último nos quedaría revisar
los adjetivos y frases adjetivas que he usado a lo largo del cuento y cómo lo fui desarrollando y agregando más ideas. Hasta aquí los consejos, los espero más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Va a ser un poco extraño ya que los cuentos van a ser muy diversos, pero les puedo dar otra serie de consejos más elaborados para que ustedes determinen qué otras adecuaciones pueden hacer en su historia. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. Recuerden que estábamos tratando de elaborar nuestro cuento, lo íbamos a hacer con calma, lo íbamos a hacer paso a paso para desarrollar lo mejor posible. Aquí ya tengo la mayor parte del cuento de misterio de terror, claramente omití algunos elementos, pero es para darles un ejemplo. Resalté algunos colores para que puedan identificar los elementos. Por ejemplo, los concernientes a atención y palabras que producen suspenso, los encontraremos subrayados de color rojo. Y remarcado con letra del tipo negrita, encontraremos las palabras que producen suspenso. Entonces los elementos estarán de rojo, pero resaltaré esas palabras. También en descripción de los personajes lo resaltaré con color azul para que ustedes lo vayan apreciando mientras voy haciendo una lectura de este texto. Hay algunos elementos que se encuentran combinados. Tendré de este color entre café y amarillo o amarillo mostaza, de acuerdo a lo que quieran nombrar. Descripción de los escenarios. El uso de metáforas y símil lo encontrarán de color verde. El uso de nexos para indicar continuidad o simultaneidad lo veremos resaltado con azul marino. Y las frases adjetivas de color morado. Adjetivos o frases adjetivas. Entonces comenzamos. El llamado del terror. Esta historia ocurrió una vez, hace algunos años, en las cercanías de un municipio bastante conocido de Michoacán. Todo parecía un día normal para nuestro protagonista, un joven estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Sin saberlo, más tarde tendría un encuentro con lo paranormal. Era viernes 13, como esos días de mala suerte en las películas, pero Juvenal no creía en cuentos de hadas ni en historias trágicas de mala suerte. Al contrario, creía que ese día sería un día especial, como los días de aniversario o de cumpleaños, pues llegaba el tan anhelado fin de semana para los jóvenes, un día donde podía despreocuparse de la escuela al día siguiente, como las serpientes dejan su vieja piel. Salir a pasear y, ¿por qué no?, al final del día, disfrutar de una buena partida de videojuegos en línea. Acudió a la escuela con normalidad y ansioso. Revisaba constantemente las manecillas de su reloj. Parecía un niño al querer partir un pastel de cumpleaños en una fiesta. Aún recuerda bien las clases que tuvo ese día. Primero fotografía, enseguida radio y por último artes visuales. De las tres, fotografía fue siempre su favorita. Pese al interés y esmero que ponía en las temáticas del día, las clases se sentían ligeramente más largas que de costumbre. Parecía como si el tiempo se hubiera derretido en lugar de avanzar. El segundero de su reloj sonaba con gran algidez. Tic, toc, tic, toc. Al mismo tiempo, se preguntaba si era posible que el sonido de la manecilla se hiciera cada vez más fuerte, o se preguntaba si sus compañeros que volteaban a verlo constantemente lo hacían en forma de queja por el sonido ensordecedor, o quizás solo estaba imaginando cosas. Eran los pasos de un gigante. No es como que sea mi culpa. Después de todo, las voces de los profesores se pierden y escapan de nuestros sentidos, pensó. Durante el receso, el joven decidió no acompañar a sus amigos a desayunar. Era algo que siempre solían hacer, pero ese día no sentía el ánimo para llevar a cabo la rutina de los días anteriores. Sus compañeros lo miraron con extrañeza, preguntando si todo iba bien. Juvenal asintió con la cabeza, mientras sus compañeros emprendían camino y volteó los ojos nuevamente hacia su fragante y maravilloso reloj azul. Era un ave con las alas cortadas. Las siguientes horas transcurrieron sin darse cuenta. El atardecer lo golpeó de repente, pues la próxima vez que tomó conciencia de su existencia ya había abordado el viejo autobús que lo trasladaría a su casa.
Todo era durante el horario de verano. De hecho, ya estaba por llegar a su destino. No era tarde, pero aún así, la dulce mirada de la noche se asomaba tras el horizonte. Eran las 5:30 de la tarde, pero aún así, el ensombrecido velo que cubría el firmamento comenzaba a asomarse como los niños pequeños al jugar al escondite. De repente, en el auricular de su teléfono sonó como si hubieran intervenido la otra línea, como si lo que mostraban en las películas de misterio fuera cierto, donde el protagonista llama a alguien para solicitar ayuda, pero la línea es cortada por sus perseguidores. Le pareció solo una conveniente coincidencia, una coincidencia en la que no disfrutaba mucho pensar. De pronto, sonó una voz en llanto. Un terrible grito sonó del otro lado. Juve, atónito, no concebía si lo que había escuchado era lo que creía, y mientras pensaba y trataba de reaccionar a lo que acababa de escuchar, escuchó nuevamente algo por parte del nuevo interlocutor. No había duda, era el grito de una niña, pero esta vez acompañado de sollozos y llanto. La escena se repitió al menos en 3 ocasiones. Nuestro protagonista no daba crédito a lo que estaba aconteciendo. ¿Qué pasaría del otro lado del teléfono? ¿Por qué una niña se encontraba llorando? ¿Estaría en problemas? ¿Por qué sus padres la dejaron tomar el teléfono? Y lo más importante, ¿cómo era posible que la empresa telefónica no tuviera los medios suficientes para ofrecer seguridad y así evitar que las llamadas fuesen intervenidas? Se preguntaba todo lo anterior al mismo tiempo que pensaba si debería colgar el teléfono o investigar si la niña estaba bien. Tras un par de segundos que transcurrieron en la mente de Juvenal, como si fueran 10 minutos, decidió guardar en el teléfono y averiguar qué pasaba, mientras guardaba silencio. Parecía que la escena se repetiría en una 4ª ocasión. La niña gritó fuertemente con horror. Lloraba, sollozaba, pero esta vez algo cambió. Al terminar la rutina que ya conocía, la voz de la niña dijo: mi amiga tiene la cabeza hueca, seguido de unas carcajadas tremendamente burlonas. Era difícil creer que pertenecían a una dulce niña de alrededor de 9 o 10 años. Atónito, decidió escuchar un poco más. Parecía que la niña seguiría relatando algo. Y repitió: mi amiga tiene la cabeza hueca. Y acompañó su frase de una risa villanesca. Mi amiga no tiene cerebro. Mi amiga tiene la cabeza hueca porque no tiene cerebro. El corazón de Juve comenzó a acelerarse, como un caballo que empieza su galope. Repentinamente hubo silencio. Su intriga crecía a la par con el temor que sentía al escuchar la voz de la niña empleando un tono tenebroso, casi indescriptible. Desde ese día, algo en él cambió. Su rutina no volvió a ser la misma. No volvió a conciliar el sueño de la misma manera. Cada que cierra los ojos, visualiza esa espeluznantemente sangrienta escena y vuelve a escuchar los gritos de la niña. Como pueden apreciar, este es un producto casi terminado, donde ya intervienen muchos de los elementos que anteriormente no estábamos marcando. Los elementos que debe contener el cuento, y como la diferencia entre eso y lo que inicialmente habíamos elaborado nos presenta un producto mucho mejor. Con eso hemos terminado la revisión de respuestas sugeridas. Espero este video haya sido de utilidad. Hasta pronto. Espero este video haya sido de utilidad.